Pregunta: ¿cómo te sentirías si tu propio abogado te llama tonto al frente de toda la prensa nacional? Encima que le pago, viene a insultarme de forma gratuita frente a todo el público. Sin embargo, puede que tu abogado, al llamarte tonto al frente del público, pretenda establecer una línea de defensa que luego usará en el tribunal en un caso penal. Y hoy les voy a presentar una posibilidad de dicha defensa. En este video les voy a enseñar lo que es el error de tipo en el derecho penal. Ronaldinho, jugador de jugadores, la misma representación del yoga bonito, ha caído en una esfera criminal. El 6 de marzo de 2020, Ronaldinho fue arrestado por tratar de entrar y transitar por el país de Paraguay con documentación falsa, lo cual es un delito. Frente a esto, el abogado defensor constantemente ha mencionado que Ronaldinho es muy tonto para entender la situación y que no comprendía que él tenía en sus manos documentación falsa. Ahora bien, ¿por qué un abogado diría esto en la prensa? Y les adelanto desde ya, cuando un abogado acude a la prensa nacional o internacional para contar sobre un caso que aún no está resuelto, lo hace con un objetivo muy claro. Aparte de ser figuretti, la razón principal es dejar una idea en el imaginativo colectivo, con el fin de que cuando lo alegue en la audiencia, pues no suene tan descabellado e incluso podría sonar razonable. Hay muchas razones por las cuales tu abogado puede pretender que el mundo entero piense que eres tonto. Y hoy les voy a presentar una de esas posibilidades. Así que, comencemos con esta lección. El delito es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible, lo que en pocas palabras quiere decir lo siguiente. Es una conducta descrita y escrita en una ley penal. Realizarla está en contra del ordenamiento jurídico. Esta es realizada por alguien a quien le puede atribuir la responsabilidad de dicho acto y, frente a este tipo de conducta, yo establezco una sanción, una condena. Este es el esquema normal de un delito. Sin embargo, hay fenómenos que pueden alterar su configuración. Uno de estos fenómenos es el error, una institución que está presente en varias ramas del derecho, como es el ejemplo del derecho penal. Conceptualmente hablando, el error es una falsa apreciación de la realidad, es decir, una discordancia entre el mundo y sus sucesos y tu percepción de estos. Por ejemplo, pensar que le gustas a tu crush porque te envió un corazón verde a WhatsApp. Claramente estás dejando que tu ilusión nuble tu juicio. En derecho penal diferenciamos dos tipos de errores. Por un lado está el error de tipo o de tipicidad, que afecta a la primera característica del delito, es decir, la descripción de la conducta. En segundo lugar tenemos el error de prohibición, que afecta primordialmente la culpabilidad. El día de hoy nos vamos a enfocar en el primero de estos. El error de tipo es la falsa apreciación de la realidad que induce al individuo a realizar la conducta escrita y descrita en la ley penal. El ejemplo clásico para ilustrar el error de tipo es el cazador de venados. Un día, un señor se fue al bosque con el fin de cazar venados. Después de algunas horas de estar buscando, encontró un venado y lo tuvo en la mira. Ese venado comenzó a correr y se fue detrás de un arbusto. El cazador vio que el arbusto se movía y, pensando que detrás de este estaba el venado, procedió a disparar con el objetivo de cazar a su presa. Sin embargo, en el momento en el que vio detrás del arbusto se dio cuenta que no había un venado, sino que había una persona, y fue esta la que movió el arbusto. Del disparo, la persona muere, y dado que el cazador fue el que disparó, esto constituye un delito de homicidio. La percepción del cazador era que detrás del arbusto había efectivamente un venado, y por eso procedió a jalar el gatillo y a realizar el tiro. Sin embargo, fue esa falsa apreciación de la realidad que indujo al cazador a disparar a una persona y por ende cometer un delito. Percibir erróneamente la realidad puede inducir a alguien a cometer un delito. En pocas palabras, porque esa persona está realizando una acción distinta a la que tenía en mente. Y es este fenómeno el que altera la configuración ordinaria de un delito, que normalmente no estaría influenciado por un error de tipo. Una última cuestión técnica. Dependiendo de la capacidad de identificar el error, diferenciamos entre dos clases. Por una parte está el error vencible y por otra el error invencible. El error vencible es aquel que con un poco más de diligencia sí pudo haber sido identificado efectivamente. Ejemplo, creer que le gustas a tu crush porque te envió un corazón verde a WhatsApp. Si cuentas hasta 5 y vuelves a repetir esa frase te darás cuenta que es un claro error proveniente de tu ilusión. Por otra parte está el error invencible, el cual en circunstancias normales hubiera sido imposible de ser detectado por un individuo ordinario. En el ejemplo del cazador, si la persona que estaba detrás del arbusto resultó que también estaba con un disfraz súper realista que parecía realmente que era un venado, era imposible
para un individuo poder identificar que efectivamente se trataba de un ser humano. Por lo tanto, en circunstancias normales hubiera sido imposible detectar este error. Ahora sí, regresemos a nuestro caso práctico. El abogado de Ronaldinho ha afirmado que este es muy tonto para entender que tenía documentos falsos. Lo que al final de cuentas está diciendo en un ámbito jurídico es que Ronaldinho percibió erróneamente la realidad y por eso realizó una conducta que está tipificada como delito. La percepción de la realidad de Ronaldinho es que él tenía en sus manos un documento válido y por eso trató de ingresar al Estado paraguayo. Sin embargo, la realidad es que ese documento era completamente falso. Y fue esta falsa apreciación de la realidad que indujo a Ronaldinho a cometer el delito en cuestión. Y la forma de convencer al mundo entero de que una persona no es capaz de identificar la falsedad de un documento que jamás tuvo en sus manos previo a su entrega, es decir que le falta un poco de raciocinio, o que en pocas palabras es tonto. Esta fue la razón por la cual el abogado de Ronaldinho trató de decir al frente de la prensa que él es tonto. De todas maneras trataba de dejar una idea en el imaginativo colectivo, para luego afirmar de que él no tenía el raciocinio necesario para identificar la falsedad del documento. Ahora bien, ¿de qué le sirve esto a Ronaldinho o a cualquier persona que pretenda alegar error de tipo? El beneficio de alegar error de tipo y que efectivamente te lo crea el juez es que vas a tener una pena menor a la que podrías haber tenido sin esta institución. En primer lugar, al afirmar que hay un error, la defensa fácilmente puede decir que no existió el dolo con relación a ese delito en concreto. Por lo tanto, no te pondrían la pena más alta para el delito, sino una pena media o incluso la pena mínima establecida por ley. Además, en algunas legislaciones, el error de tipo sirve también para disminuir la pena por debajo del mínimo, lo cual representa también una ventaja por parte de la defensa. No solo eso, sino que también puede ser una herramienta con la cual en un momento posterior puedas alegar atenuantes y también colaborar con fiscalía para que te den beneficios procesales, como fue el caso de Ronaldinho, curiosamente. En el caso de Ronaldinho, se le permitió pagar una cuantiosa fianza con el fin de ya no pasar sus días en la cárcel, sino poder estar en un hotel donde iba a cumplir las medidas cautelares que había establecido el juez, lo cual al final de cuentas sí representa un alivio. El abogado de Ronaldinho, al decir que este era muy tonto, logró convencer tanto a fiscalía como a los jueces de que este no actuó con el dolo, con la intención de causar daño al Estado paraguayo, que lo hizo por una falta de entendimiento de la realidad. Y esto se materializa en la posibilidad de ya no pasar tiempo tras las rejas, sino en un hotel cumpliendo con las medidas adecuadas, hasta que se emita una sentencia o bien acusatoria o bien absolutoria en contra de Ronaldinho. Puede que haya sido un poco decepcionante que el abogado no haya podido liberar a Ronaldinho de un día para el otro. Sin embargo, por medio de este caso se puede ilustrar cuál es el papel que defensa suele tener en un juicio penal. A veces no se trata de liberar al individuo de toda culpa, sino de darle el mejor trato posible, que haya menos días en la cárcel, que tenga mejores ventajas procesales y en muchos casos también que obtenga la mínima pena posible. En algunos casos es lo mejor que puede obtener defensa debido a los hechos del caso suscitado. Con todo lo que te he contado, es hora de retomar la pregunta inicial. ¿Cómo te sentirías si tu propio abogado te llama tonto al frente de toda la prensa nacional? Sigue siendo algo bastante descortés, pero al menos ya puedes saber que tiene una utilidad práctica en un caso concreto. Hay que saberlo utilizar cuando los hechos del caso nos permitan hacerlo. Y aquí va una advertencia, porque claro, llamarte tonto puede significar muchas cosas, pero en el caso expuesto en este video, presupone necesariamente el reconocimiento de la realización del acto delictivo. En pocas palabras, es decir, en juicio, señor juez, es verdad que yo cometí un delito, pero lo hice debido a un error de tipo. Y como advertí desde un principio, hay muchas razones por las cuales un abogado puede pretender hacer creer al mundo entero que eres tonto. Y no hay que confundir el error de tipo, que es una de estas posibles razones, con otras, cuya consecuencia jurídica puede ser realmente distinta. Como puede ser la estrategia del desentendido, aquella persona que no sabía nada y que lo niega todo, incluso la realización del acto. Por eso es que no podemos confundirlo con el error de tipo, porque recuerden que este presuponía el reconocimiento de la realización del delito. Puede que esta última estrategia te parezca mucho más conocida porque tal vez la hayas visto en algunos escándalos presuntos de corrupción dentro de tu propio país. Expresiones tales como "yo no sabía", "su propio piloto personal le robó el avión", "yo confié en mi prima", "ella vive en otra realidad", "perdió la memoria hasta el 2016",
O el clásico de todos, me hackearon. Presupone que el individuo es un poco o realmente bastante tonto, a tal punto que es incapaz de percibir la realidad a su alrededor. Sin embargo, todas estas frases niegan la realización de un crimen, a diferencia de lo que se expuso en este video. Si quieres saber cuáles son las consecuencias jurídicas de esta articulación de la torpeza, déjalo en los comentarios, y así en un próximo video podrás averiguarlo. Espero que te haya parecido curioso al menos la existencia de una institución conocida como el error de tipo. Ojalá que no la tengas que usar nunca en tu vida, ya que presupone que cometiste un crimen. Pero en el caso no consentido de que eso llegue a pasar, ya tienes una herramienta con la cual defenderte. Sin más que decir, yo me despido. No olvides suscribirte, darle like si te gustó, compartirlo si crees que vale la pena, y nos vemos en un próximo video. Y muchas gracias por el tiempo invertido el día de hoy.